Bon dia, benvinguts al segon episodi de Amb molt de gust, una col·laboració de la CAO amb el CEF, el Centre d'Arts Visuals, d'Audiovisuals. Avui, torno a estar aquí, he intentat escapar-me, però un compromís és un compromís i més si hi ha la CAO per mig. Avui tinc el plaer de poder entrevistar una persona que és un camp bastant diferent del meu, però si tot estic segur que trobarem més d'una connexió, perquè a cap i a la fi és una feina que també està en directe en el públic i que has de rebre el que te dona i sortir victoriós. No és així? Avui estic aquí amb en Lurian. Benvingut. Hola, encantado. Bueno, pues sí, yo en mi tiempo libre hago batallas de freestyle y bueno, pues la verdad que es un mundo muy desconocido, pero muy interesante, que me alegro de que alguien se haya interesado por él. I de benvingut aquí, menys si avui el podem descobrir i aprendre coses noves. Sí. Lurian, és aquest el teu nom artístic? No, mi nombre artístico es El Muyayo. El Muyayo. Molt bé. Com funciona tot aquest tema de freestyle? Bueno, el freestyle realmente, así en términos absolutos, es lo mismo que es el rap, ¿no? Pero sin estar preparado, es al momento. Y realmente esto es una cosa que no es de ahora, o sea, existe ya incluso en Mallorca las glosses improvisadas. Sí, claro. O incluso en Colombia también hay unas competiciones que son la trova, que eso ya están organizados desde antes que existiera el freestyle como rap, porque freestyle la palabra en sí no incluye nada de rap, o sea, me refiero, Clar, es improvisar sobre música o no. Ah, clar, té molta relació, no?, les gloses amb el freestyle com a més així. Sí, incluso creo que también en Andalucía hay cosas así, es algo realmente muy común en muchas culturas, que es, pues eso, improvisar canciones o cosas así, cosas que rimen, etc. Sempre és important que hi hagi rima, no? Vull dir, Sí. ja pots d'anar... Sí, o sea, rima, sí. No és un poeta slam d'aquests que fan coses. Claro, o sea, no? sin rimar no. Sin rimar claro. yo creo que no hay manera. O sea, a ver, hay tipos de rima, hay juegos de palabras que a lo mejor sí que se permite que no rimen. Clar. Pero en general sí tienes que hacer algo bonito y difícil. Tens alguna relació a la teva feina amb les gloses? Vull dir, has trobat alguna inspiració Hombre, yo nací aquí, he venido al colegio aquí y al final, pues sí, Sant Antoni, pues sí. Clar, Sant Antoni demà que hi ha un freestyle sense ximbomba, no? Claro, quieras que no, pues inconscientemente eso se queda en el cerebro. Que guai. No, mira, hi ha un món també per explorar. Sí, no, es muy interesante. Yo lo que pasa es que improvisar en catalán se me hace un poco difícil, pero de hecho, justamente ahora que dices esto, hace poco una competición de freestyle en catalán, en Cataluña, y se hizo medio viral. O sea, hay cada vez más gente que improvisa en catalán y también... Clar, és que més difícil, hi ha més vocals. Vull dir, en català ja crec que hi ha 2 o 3 vocals més que en Sí, castellà. en inglés pasa algo parecido, como que hay muchas vocales, pero yo creo que eso no lo hace más difícil, lo hace más fácil. Quan més vocals, més fàcil? Sí, porque, por ejemplo, en inglés, no te sabría explicar por qué exactamente, pero en inglés pasa eso que o sea, es mucho más fácil hacer métricas, digamos, Clar. multisilábicas, que bueno, son cosas un poco más complicadas, pero sí, digamos, que es más fácil hacerlo cuanto más vocales haya. Ah, mira, jo pensava que era un impediment. Sí, yo también. Ostres. Clar, o sigui, hi ha tota una formació. Això que has dit ara de rimes multisilàbiques, hi ha tot un treball a darrere per poder improvisar després. Claro, es muy interesante que la gente cuando ve freestyle al principio dice como, vale, este tío ha estudiado mucho. Clar. No, es mentira. O sea, tú puedes haber No. nacido en el barrio, en cualquier barrio, no haber hecho la primaria, da igual. O sea, es como el que toca la guitarra. ¿Entiendes? Claro, Puedes estudiar o puedes no estudiar y saber hacerlo muy bien. Al final, viéndolo y haciéndolo, se aprende. Y todas estas cosas a las que Clar. tú le puedes poner nombre, porque te lo han enseñado en el colegio, hay gente que no les pone nombre, pero lo hace igualmente. Clar, sí, hi ha alguna cosa, no?, com a natural allà. També és vera que quan mires... No sé quins són els teus referents. Tens algun referent, alguna persona que diguis, buah, m'encanta com fas, com treballa, no sé si només en freestyle, sinó també amb rap, amb el hip-hop. Hombre, yo al final escucho mucho rap desde siempre, desde pequeño. Y entonces pues he escuchado a mucha gente, tengo muchos referentes musicales. Ahora mismo que se me venga a la cabeza así, por ejemplo, Jaloner es un rapero de Alicante que es un precursor de lo que es el tema de las métricas y tal, y que abre la puerta a mucha gente a hacer un freestyle, o sea, no hacer un freestyle, el de la freestyle era rapero, a llevarlo al siguiente nivel, digamos, ¿no? Quin és aquest segon nivell? Pues es no solo hacerlo al momento y rimar 4 palabras, sino que rimar 8 o que la palabra tenga la primera sílaba y tenga la segunda y la primera rime con la primera de otra palabra. O sea, es un tema muy complicado, pero bueno, o sea, cuando tú lo escuchas... Veus que hi ha alguna cosa ja claro, més... sí, exactamente. Que no saps què és, però t'està duent, no? T'està avançant. Quin és el reglament? Com comencen? Qui guanya? Per què guanya? Pues, a ver, realmente es algo muy natural. Al final hay gente que le gusta rapear, entonces alguien dijo un día, pues venga, vamos a hacer un torneo. Entonces, para que haya algún incentivo, pues tú pones 1 euro para la inscripción, o 2,
y el que gana se lo lleva. Clar. Así de simple. Y tiene que haber jueces, obviamente, pues hay 3 jueces, que normalmente voluntario no cobran nada los jueces, obviamente estamos en la calle, no somos ricos. Entonces, pues hay 3 jueces y votan lo que les parece y así hasta la final. I on te trobes tu en aquest lloc, en els freestyles? Bueno, pues yo participo en esas competiciones y eso, bueno, yo voy cada fin de semana, los domingos normalmente, los sábados, y vamos ahí, nos juntamos, sobre todo... On se fan això? On podem anar a veure aquestes? Pues mira... Podem venir? Vull dir, la gent Sí, pot sí, anar a veure aquestes... Claro, es algo totalmente público y que tú puedes ir a verlo sin ningún compromiso. Normalmente, ahora últimamente lo estamos haciendo más en la grada de la Riera, en Palma. También antes se hacían mucho y a veces se siguen haciendo en Set Voltes, en el Parc de la Mar. Un clàssic. Un clásico. Y también, bueno, en otros sitios, pero principalmente estos 2 sitios son los más comunes. Hi ha alguna xarxa social, algun lloc que diguis, vaig a seguir si vull ir a un freestyle? Sí, la más famosa y la que más cosas hace es La Ínsula. La Ínsula la podéis buscar en Instagram, vais a encontrar pues cuándo son las siguientes fechas, dónde son, etcétera. I qualsevol se pot inscriure? Sí, o sea, bueno, normalmente vale €1 la inscripción, una cosa así. Clar. I què te motiva, tu, a entrar dins aquest món? Què te motiva a entrar-hi i què te motiva també a mantenir-t'hi? Perquè crec que no deu ser un món fàcil. Pues realmente todo empieza con que te guste el rap, ¿no? Si te gusta el rap, pues es muy, muy probable que te guste el freestyle, ¿no? Entonces, el freestyle tiene una cosa que el rap normal no tiene, y es que cuando alguien suelta una rima muy buena, y es al momento, da una adrenalina, como si fuese un gol de fútbol casi, es como un deporte, ¿no? Es como una adrenalina que es universal, que a todo el mundo le encanta, ¿no? Y por eso, pues, es por lo que todo el mundo va a las batallas y cuando la gente se pone a gritar como loca cuando hay una rima buenísima. Y eso es lo mejor que hay. Que perquè a vegades te surt sense saber-ho, no? Sí, Tu sí. penses el que dius o arriba un moment que ni ho penses i te va sortint les rimes així totes soles? Claro, o sea, hay diferentes niveles de freestyle. Tú puedes, por ejemplo, que tú me digas una palabra y yo te diga otra, o tú me puedes decir una palabra y yo puedo hacer una construcción de 4 patrones y a la cuarta decirte una cosa muy coherente, y las 3 primeras han sido para rellenar, para acabar diciéndote esa idea más coherente que he pensado más. Entonces, normalmente cuando tú dices cosas más coherentes, sacrificas un poco el tiempo, Clar. y cuando dices cosas con menos tiempo, sacrificas un poco la coherencia. En el teu desenvolupament, o sigui, en el teu creixement com a artista de freestyle, has rebut més hate? O sigui, t'han donat més canya i t'han infravalorat o realment has tingut un suport allà que t'ha motivat a poder continuar? Pues mira, cuando yo empecé, primero bien todo, como siempre, nadie me conocía, pero después es verdad que tuve un lío, empecé a recibir hate por parte de la gente así un poco más conocida en Mallorca y tal. Sí, un beef, porque yo dije que una batalla era, bueno, que no era como yo creía y tal, y tuve un pequeño lío, y yo decía, hostia, vaya lío tal. Pero con el tiempo es verdad que he recibido mucho apoyo. Que guai. He recibido muchísimo apoyo, he conocido a mucha gente, he hecho muchos amigos, y cuando voy ahí, pues la verdad que la gente me quiere mucho y me admira mucho, y, o sea, y es la hostia realmente. Que guai. I on te veus d'aquí 10 anys? Bueno, a ver, obviamente yo tengo un plan de vida fuera del rap, ¿no? Pero es verdad que pasa una cosa con el tema del freestyle, sobre todo, que a mí me da mucha tristeza, y es que mucha gente que tiene mucho talento lo acaba dejando por muchos motivos, ¿no? Porque normalmente se ponen unas expectativas muy altas de llegar a la élite y normalmente no se puede, muchas veces no por un tema de talento, sino por un tema de factores externos, como pasa en todas las cosas. Al final hay muchos factores que influyen, que tú no controlas, y que obviamente pues, te da impotencia cuando ves que otra persona que no es tan buena como tú, pues acaba llegando arriba, ¿no? Pero bueno, yo lo que espero es poder mantener la motivación, y al final el parque, ¿no? Estos domingos es una cosa que yo no quiero perder nunca, porque es un entretenimiento, es estar con gente, es hacer cosas, sí, o sea, es algo que creo que todo el mundo que lo hace le va bien para su vida y le motiva para la semana incluso. Que guai. Se pot viure de freestyle? Hombre, sí. Se puede vivir. ¿Cuánta gente vive en España de freestyle? Yo creo que no más de 15 personas. Ostres. I se pot viure a Mallorca? En Mallorca, o sea, el chico así más famoso y más bueno de Mallorca se llama Nacho LCM, y estuvo a un playoff, o sea, a una batalla de ascender a la Liga Nacional, Sí. ¿no? Es una batalla, me explico. Estuvo a punto de hacerlo, ahora se ha ido a Argentina para buscar otras competiciones y tal. Este chico, yo creo que sí vive, pero vamos, que vive justito. Tampoc, no? Claro, es difícil. Al final Claro. tienes que salir un chico que sea muy bueno y que tenga todas las cualidades para que pueda acabar viviendo de esto. Que guai.
També una pregunta ara clàssica d'aquest podcast. Vull dir, és el segon episodi que feim, però ja veuràs que s'anirà repetint. Quin ús fas tu d'intel·ligències artificials? Què en trobes? L'utilitzes per fer rap? Competeixes contra una intel·ligència artificial a casa teva? ¿Entrenas? Justamente, o sea, yo entreno, rapeo con mis amigos, pero es verdad que la inteligencia artificial a mí me da mucha curiosidad, sobre todo si puede llegar a rapear. Sería guay, ¿eh? Claro, o sea, la inteligencia artificial ya nos está superando en muchos ámbitos, pero en el ámbito artístico podría llegar a hacerlo. Entonces yo lo he probado en mi casa, horas. ¿Y qué? No, hombre, ¿Qué no fas? llega. ¿Escrit? ¿Fas como freestyle escrit? No, le digo, como rapea como... ¿En WoW? No, en plan, le escribo, rapea como si fueses un rapero de los 90. Hostia. Claro, bueno, hace lo que puede. De momento no está al nivel, pero yo tengo confianza que con el tiempo pueda... T'agradaria això? T'agradaria que sí, passés? Joder, mala ilusión, sí, de verdad. Hay gente que le da miedo, pero vamos, que a mí me... Clar, no ho veus com una amenaça cap a la teva feina. Si ara treu discazos, saps? Intel·ligència artificial ho peta com a rapera. Porque al final es la gente la que vende. Es el personaje que vende, es la persona que es rapero el que vende. No, o sea, la música sin alma no debe escuchar. Y además, sobre todo las IAs tienen una cosa, y es que no tienen experiencia vital que contar. ¿Me explico? Ja, això és important. Y eso es importante, sí. Bona reflexió ja a pensar. I res, ara queden un parell de preguntes, unes preguntes ràpides també, que són les clàssiques del programa. La primera de totes, tens algun artista local preferit, de qualsevol àmbit? Algun artista que t'inspiri, que te motivi? Pues mira, aquí en Mallorca, pues yo a la mayoría de raperos los conozco porque normalmente se mueven en este ambiente, y hay uno concretamente que a mí cuando yo lo he visto rapear en directo me ha hecho sentir mucho y me ha hecho disfrutar mucho, que es PH. PH es un tío que es un perfil bajo, pero cuando se pone a rapear es una locura. O sea, es un crack absoluto y hace sentir mucho a la gente que lo escucha cuando lo escuchas en directo, por ejemplo. Que guai. Després, una altra pregunta així un poc surrealista. Si poguessis parlar, i jo t'ho dic ara mateix, rapejar amb un objecte, contra quin objecte t'agradaria batir-te en duel? Hostia. No, a ver. Bé, o parlar, si vol parlar. Vale. Yo creo que debe ser con un micro por el que haya pasado mucha gente, muchos raperos importantes. Un micro, ¿no? Ya aquest suat i fet pols, no? Claro, un micro que ya he escuchado mucha buena mierda. Que t'inspiri. Claro. I res... Sí, la gran pregunta. Com t'agrada més el lacao? Calent o fred? Bueno, ahora mismo me estoy tomando fresquito. No tengo nada más que decir. Perfecte. Tot correcte i tot. Moltes gràcies. Abans de res, ara que s'ha acabat l'entrevista i no pots sortir, tu saps, no?, que has de venir el mes que ve a entrevistar? Sí, pero bueno, al final soy freestyler, es a lo que me dedico cada fin de semana. A mi no m'han deixat sortir, duc un mes aquí. Ara a la fi podré veure la llum del sol o que m'ha crescut barba i tot. Pues ya me voy corriendo. Sí, ànim. Bé, i res, volíem agrair a la Kao, a Cef, i tenim una cosa per tu. Ah, sí? Sí, ara hi haurà un plan un poc ingrat perquè m'hauria de cotar, vull tirar-se per terra. El mesantatge de la Kao, una bossa feta per Aguilar i Hijos, una cosa nova que acaba de sortir ara mateix. Que i xula. Està carregada de coses. Tot per Madre tu. mía, muchas gracias, No, gràcies a tu. Res. Moltes gràcies per venir, moltes gràcies a Cef, moltes gràcies a la Kao per muntar aquestes coses i per donar veu i a les persones que estan fent cosetes aquí a Mallorca, que cada vegada són més i és un espai per poder conèixer-nos a tots, intercanviar opinions i crear coses junts. Espero que ens tornem a veure. Sí, muchas gracias también por darnos esta oportunidad a lo que viene siendo mi sector, porque es verdad que muchas veces nos cuesta mucho hacer ruido y bueno, pues agradezco que se nos dé esta oportunidad. No, gràcies a tu per representar-ho.